A ver, pocas ideas han cambiado tanto nuestra forma de ver el mundo como la evolución. Pero, ¿de dónde salió? Porque, ojo, no apareció de la noche a la mañana. Resulta que es una idea con una historia larguísima y, la verdad, fascinante. Así que hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo para buscar sus raíces, mucho antes de que se convirtiera en lo que es hoy, la base de la biología moderna. Piénsenlo un momento. Este es el gran acertijo. Por un lado, tenemos una diversidad de vida que es, ¡wow!, increíble. Millones y millones de especies, cada una a su manera. Y por otro lado, hay algo que nos une a todos. Un código genético, los mismos ladrillos básicos. Esta contradicción, esta dualidad, ha sido un dolor de cabeza para los pensadores durante siglos. Y es justo la pregunta que la evolución intenta, y logra, responder. Entonces, ¿a qué nos referimos exactamente con evolución biológica? Bueno, en palabras sencillas, es descendencia con modificación. O sea que las especies de hoy vienen de otras especies del pasado, son como sus descendientes lejanos. Y este proceso explica las dos caras de la moneda. Por qué algunas especies se adaptan y siguen aquí, y por qué la gran mayoría de las que alguna vez existieron, bueno, pues ya no están, se extinguieron. Ok. Para entender cómo llegamos a la idea de evolución, tenemos que irnos muy atrás, a la antigua Grecia. Allá empezó el primer gran debate filosófico que sentó las bases de todo. La pregunta era, ¿el mundo que vemos, la naturaleza, es algo fijo, estático, que nunca cambia? ¿O es algo que está en constante movimiento, en un flujo permanente? Durante siglos, pero de verdad, siglos, la idea que ganó fue la de Aristóteles, la escala natural. Imagínense una escalera, la gran escalera de la vida. Cada ser vivo tenía su propio peldaño, un lugar fijo en una jerarquía perfecta, supuestamente diseñada por un ser superior, con el ser humano, claro, en el último escalón, en la cima. Y la posibilidad de cambiar, de evolucionar, cero. En este modelo, el cambio simplemente no cabía. Las especies eran fijas, inmutables. Pero, ojo, aunque la idea de un mundo fijo de Aristóteles era la dominante, no era la única. Ya había gente con ideas, digamos, revolucionarias. Anaximandro, por ejemplo, se atrevió a decir que no, que las especies sí cambian, que se transforman. Incluso llegó a proponer que los humanos venimos de criaturas parecidas a los peces. Así que, desde el mismísimo principio, teníamos estas dos visiones del mundo chocando de frente. Claro, la cosa no podía quedarse en pura filosofía. Tarde o temprano, alguien tenía que buscar pruebas, y la búsqueda de respuestas se fue a lo físico, al campo de batalla de las rocas y los fósiles. De repente, la geología se convirtió en una pieza clave para descifrar la verdadera historia de la vida. A ver, ¿cómo es posible encontrar conchas marinas en la cima de una montaña? Era una pregunta desconcertante, y durante siglos, la respuesta fue simple y directa: el catastrofismo. La idea era que un solo evento, uno súper violento y dramático como el diluvio universal, había puesto todo patas arriba y había dejado esos fósiles extraños por todas partes como prueba. Pero claro, luego llegó alguien a poner orden. En 1668, un tipo llamado Nicolás Steno nos dio, por así decirlo, el manual de instrucciones para leer la historia de la Tierra de forma científica. Sus tres principios fueron una auténtica revolución. Con ellos, por primera vez, se podía mirar las capas de roca y decir, ok, esta es más vieja que esta otra. Se empezó a armar una cronología, a leer el diario de la Tierra página por página. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. El trabajo de Steno abrió una puerta, y detrás de esa puerta estaba una controversia todavía más grande, una que giraba en torno al ingrediente más valioso para la evolución, el recurso sin el cual nada tiene sentido, el tiempo. Esto nos lleva a otro choque de titanes. Por un lado, el catastrofismo, que decía que la Tierra se formó por eventos súbitos y violentísimos. Y por otro, una nueva idea, el uniformismo, de James Hutton. ¿Qué decía Hutton? Algo que suena muy lógico, que los mismos procesos que vemos hoy, como la lluvia erosionando una montaña, son los que han moldeado el planeta desde siempre. Solo que, en lugar de pasar en una semana, han actuado durante, muchísimo tiempo. Y aquí, de verdad, todo cambió. Pasar de creer que la Tierra tenía unos 6.000 años a pensar en millones de años no fue un simple ajuste, fue una revolución total. Piénsenlo, en 6.000 años no da tiempo para mucho cambio gradual. Pero con millones y millones de años, de repente la evolución tenía el lienzo que necesitaba, el famosísimo tiempo profundo. Ok, hagamos una pausa y recapitulemos. Ya estamos a finales del siglo XVIII. Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar.
Tenemos una Tierra súper antigua y un registro fósil que grita, aquí las cosas han cambiado. La pregunta del millón era, ¿cómo? ¿Cuál es el motor, el mecanismo detrás de toda esa transformación? Bueno, pues hubo varios pensadores que fueron dejando todo listo. Por ejemplo, Linneo, que se puso a organizar y clasificar toda la vida, y sin quererlo empezó a mostrar que había como un aire de familia entre las especies. Luego Buffon, que dijo, oigan, ¿y si el ambiente tiene algo que ver? Y finalmente Bonnet, que le puso nombre a la criatura, evolución. El escenario estaba servido para la primera gran teoría. Y esa primera gran teoría completa vino de la mano de Jean-Baptiste Lamarck. En 1809 él se lanzó y propuso la primera explicación de principio a fin de cómo se transforma la vida. Y esto es importantísimo. Gracias a él, el debate cambió. Ya no se preguntaba si la evolución pasaba, sino cómo pasaba. El mecanismo de Lamarck se basaba en dos ideas principales. La primera es la del uso y el desuso. Y es súper intuitiva, la verdad. Si un bicho usa mucho una parte de su cuerpo, pues esa parte se hace más fuerte, se desarrolla. Si no la usa, se debilita, se atrofia. Vamos, como los músculos de una persona que va al gimnasio. Tenía todo el sentido del mundo si lo pensabas a nivel individual. Y aquí viene la segunda parte, que es la clave de todo su argumento. Lamarck pensaba que esos cambios, esas características que un organismo adquiría durante su vida, se las podía pasar a sus hijos. O sea, que todo ese esfuerzo no se perdía, se heredaba. Las mejoras de los padres se transmitían a la siguiente generación. El ejemplo del libro para entender esto es, como no, el de la jirafa. La historia según Lamarck iría más o menos así. Las jirafas de antes tenían el cuello corto. Como se la pasaban estirándose para comer las hojas de las ramas más altas, su cuello se alargaba un poquito. Ese poquito extra se lo pasaban a sus crías, que nacían con el cuello un pelín más largo. Y así, generación tras generación, de tanto estirarse y heredar el estiramiento, ¡pum!, tenemos las jirafas de cuello larguísimo que vemos hoy. Hoy sabemos que esa idea de heredar las características adquiridas, pues, no funciona así. Pero, cuidado, eso no le quita ni un poquito de mérito a Lamarck. Su contribución fue gigantesca. Él fue quien tomó la idea de la evolución que andaba por ahí flotando en la filosofía y la plantó de lleno en el terreno de la ciencia. Él dijo, el cambio a través del tiempo es un hecho. Y aquí hay una explicación natural para ello. Eso fue un paso de gigante. Y así llegamos a principios del siglo XIX. La idea de que la vida cambia, de que las especies se transforman, ya estaba instalada en la comunidad científica. El tablero estaba listo. La pregunta ya no era si pasaba, sino cómo. Si el mecanismo de Lamarck no era el correcto, entonces ¿cuál era el verdadero motor del cambio? El mundo estaba esperando, listo para la siguiente gran revelación.